En este tema vamos a ver cómo se definen las clases en Python. Nosotros sabemos hasta ahora que en Python podemos utilizar módulos, que también podemos llamarlos desde otros módulos para utilizarlos, que podemos también utilizar funciones, y a partir de ahora comenzamos a incorporar el concepto de clase a lo que sería la estructura de Python. Una clase es la definición del concepto de negocio que ya sabemos que contiene atributos que son los valores y métodos que serían funciones. Aclaraciones en el caso de los nombres de las clases. Los nombres de las clases no pueden comenzar con un número o con un signo de puntuación. Y no puede ser tampoco una palabra clave del lenguaje, como por ejemplo pueden ser while o if, entre otras. Aparte de esas restricciones, Python es bastante permisivo con el nombre de las clases y con el nombre de las variables. También a veces se permiten los caracteres acentuados, pero tengan en cuenta que esta práctica de poner caracteres acentuados en programación es extremadamente desaconsejada debido a los problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas. ¿Cómo se escribe? Acá tenemos la implementación de la clase, de mi clase, donde tenemos una clase vacía, o sea, sin miembros, sin atributos ni métodos, y la palabra clave class está precedida por el nombre de la clase. Ya definimos recién cómo podíamos incorporar los nombres, qué era lo que teníamos que tener en cuenta, y acá una observación es que el nombre de la clase comienza con mayúscula. Esto es para después, cuando estamos a lo largo del programa, identificar lo que son clases de lo que son variables. En el cuerpo de la clase se pueden definir funciones que se van a convertir en los métodos de la clase, se pueden definir las variables que se van a convertir en los atributos de la clase, también se pueden poner clases anidadas o clases internas a la principal, y los métodos y atributos, por supuesto, se presentan en las secciones siguientes del mismo nombre. En este momento tenemos una clase vacía, declarada vacía. Por lo tanto, de ahí el uso de la palabra clave pass. Con el tema de la legibilidad, tanto como es posible, incluso recomendable, habría que distribuir las clases de una aplicación en varios archivos o módulos en Python. Eso puede ser mucho más legible y lógico para declarar ciertas clases en una clase host. La declaración de una clase anidada en otra se va a parecer a este ejemplo. Tenemos la clase humano y tenemos clases contenidas, por ejemplo, la clase mujer, la clase hombre, las clases que ustedes quieran contemplar. Como están vacías, colocamos la palabra pass. Aclaración: la única implicación del anidamiento es que a partir de ahora es necesario poder pasar por la clase humano para poder utilizar luego las clases mujer y hombre. Tenemos un operador de acceso que es punto. Por lo tanto, para acceder a mujer colocaríamos humano.mujer y para acceder a hombre colocaríamos humano.hombre. Exactamente como se haría con un miembro clásico. El anidamiento no va a tener ningún tipo de impacto en el comportamiento del contenedor o del contenido. Y después, como otro concepto que empezamos a incorporar, tenemos la palabra instancia. La instancia o el objeto es un ejemplo de la clase. La instanciación es el mecanismo que me va a permitir crear el objeto a partir de la clase. Si comparamos una instancia con una prenda de vestir, entonces la clase es el patrón que hizo posible cortarla. Y el corte en sí mismo va a ser la instanciación. Por lo tanto, una clase puede generar varias instancias, pero una instancia solamente puede tener como origen una única clase. Para eso, para poder crearla, lo colocamos de la siguiente forma. Instancia, que va a adoptar un nombre que nosotros le coloquemos, no necesariamente se coloca la palabra instancia, igual mi clase, tal como la definimos antes,
y los paréntesis. Los paréntesis son importantes ya que indican la llamada a un método. En el caso específico de una instanciación de clase, el método se llama init y es el constructor de la clase. Si ese método no está implementado en la clase, se llama automáticamente a un constructor por defecto. Por ejemplo, acá podemos mostrar cierta información que traemos en la consola. Si yo pongo print instancia, me va a mostrar, el intérprete informa que el objeto es de tipo main, porque no identifiqué otra cosa de donde yo quiero traer ese dato. Mi clase, que es la dirección de memoria, es este número que se indica ahí. Y en Python un archivo fuente se corresponde con un módulo y el archivo que sirve como punto de entrada para el intérprete se llama main, con los guiones al lado, ¿sí? Esa es la forma, la sintaxis de poder colocarlo. El nombre del módulo es accesible a través de la variable especial name. Por ejemplo, si nosotros tenemos un módulo B y le decimos que imprima el nombre del módulo del archivo b.py, le colocamos más name, ahí va a importar esto que mencionábamos antes. Después podemos tener un módulo A, imprimir también el archivo A, y acá fíjense, importo a B, importo todo lo que trae B para poder imprimir desde B el valor de cifra. Esto sería el módulo A y el módulo B. Por eso se llaman A.py, B.py. Cuando veamos la salida del resultado de eso, vamos a ver el nombre del módulo del archivo A como main y el nombre del módulo del archivo B como B justamente. Y lo último que le habíamos pedido era que importe desde B y que muestre en pantalla el valor de la variable cifra. Aclaraciones. Ese archivo A me va a servir como entrada para el intérprete de Python. Por lo tanto, a ese módulo se le asigna main como nombre. Son ejemplos, recuerden que no siempre tienen que hacerlo así. Al importar el módulo B, el archivo se lee completamente y muestra el nombre del módulo B que corresponde a ese archivo. Y dado que la clase siempre es parte de un módulo, a la clase mi clase se le ha asignado el módulo main.